Buenas tardes, mis amados hermanos, queridas hermanas. Bienvenidos, bienvenidas a esta hora de estudio bíblico. Vamos a empezar este miércoles 2 de diciembre. Pasa muy rápido el tiempo, estamos ya en el último mes del año. Seguramente muchos con expectativas de lo que nos traiga el 2021. Y estoy seguro y estoy convencido de que las cosas van a mejorar el próximo año. Así que tenga fe que todo va a pasar y que el Señor está a cargo de esto y tiene el control. Para empezar esta hora de estudio bíblico, vamos a ponernos de la presencia del Señor, todos unánimes, así como estaba la iglesia primitiva, todos los discípulos y los apóstoles, todos aquellos que le seguían al Señor Jesucristo estaban unánimes, dice la palabra, estaban alrededor de una mesa y todos oraban al Señor. Así vamos a estar nosotros como iglesia, reunidos y congregados. Así que tómese la mano espiritualmente de su hermano virtual y vamos a pedirle, Señor Padre Celestial, Señor mi Dios, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. Te pido, mi Señor, que seas tú el que nos hable al oído y al corazón, que devele y que saque de nosotros el velo de la ignorancia, que seas tú, Señor, el que ponga luz sobre nuestros caminos, sobre nuestra conciencia y nuestro conocimiento, que seas tú el que quites de nosotros, Señor, el polvo que tapa nuestro entendimiento. Así que, Señor, yo te pido en esta tarde que seas tú el que maneje los hilos de esta reunión virtual, que veamos en ti al maestro, al que guía, al que mueve, aquel que está siempre presente y dispuesto a enseñar. Le pedimos al Espíritu Santo, que es el creador de la palabra, que es el inspirador de la palabra, que venga sobre nosotros para que nos muestre cuál es la verdad, para que nos muestre el camino que debemos seguir. Yo te pido, mi Señor, que seas benévolo con nosotros, y así como tu palabra dice que aquel que pide sabiduría, tú la das sin medida, así, Señor, hoy te pedimos sabiduría para comprender tu palabra, para saber que siempre será necesario que nos congreguemos. Así que, mi Señor, yo te pido que bendigas a cada una de las personas que están reunidas virtualmente a través de esta plataforma de Zoom. Bendigas a cada una de sus familias, aquellas que están mirándonos y están escuchándonos. Te pido, Padre, especialmente por estas personas porque tienen hambre de ti y tienen la necesidad del conocimiento de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Qué gusto verles por allí. Saludos a todos. Un abrazo fraterno. Esperando que estén recuperados de sus dolencias de salud y que estén nuevamente haciendo sus actividades. Quiero empezar esta reunión comentándoles que el tema que el Señor ha puesto en mi corazón para esta tarde es ¿por qué debemos congregarnos? Y esa es la pregunta que vamos a develar durante este tiempo de estudio bíblico. Y quería empezar como siempre con una pregunta, y la pregunta es, ¿por qué usted se congregaba? Y me gustaría que se responda íntimamente. Pregúntale a la persona que tiene a su lado, ¿por qué te congregabas? ¿O por qué te congregas ahora? Hágale la pregunta. Deben haber muchísimas respuestas y estoy seguro que son muy diversas. Y claro, seguramente este tema va a ser muy difícil de entenderlo, puesto que ahora estamos en una situación completamente diferente a la que teníamos antes. Y muchos dirán, pero pastor, ¿por qué ha tomado este tema si ahora no nos podemos congregar? Si no nos podemos reunir. Y la respuesta obvia sería, ¿por qué no nos congregamos? Porque no podemos, porque estamos en pandemia, porque debemos tener el distanciamiento social, porque acudir a una congregación o a una reunión de la iglesia sería contraproducente y podría ser peligroso para muchos de los miembros. Y en efecto, es justamente por eso es que nosotros no hemos abierto la iglesia y por eso es que no nos estamos congregando físicamente. Pero
aquí viene la respuesta. Muchos no nos congregamos, primero porque tenemos un pensamiento que es que Dios está en todas partes. Y obviamente Dios está en todas partes, pero el tema es que Dios no se manifiesta en todas partes. Aunque el Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados y a través del sacrificio de su cuerpo en la cruz rompió el velo para que todos nosotros tengamos el acceso al lugar santísimo, es decir, que podamos acceder a su presencia, y ese es uno de los beneficios que nosotros tenemos de ser cristianos. La presencia del Señor se va a ver manifestada de una manera sobrenatural, sobre todo en una congregación. Y quiero ponerles esta pequeña ilustración para que tenga sentido lo que estoy diciendo. En el norte del continente, en Canadá, existen muchísimos bosques de unos pinos que son extremadamente resistentes a las frías temperaturas y sobre todo a los tremendos vientos que hacen esas zonas. Y los científicos fueron e hicieron un análisis de estos pinos y se dieron cuenta de que sus raíces no eran muy profundas, sino más bien eran unas raíces que estaban cerca de la superficie. Y lo que les llamó la atención era de que cómo estos pinos, que eran bastante altos y frondosos, se podían mantener erguidos a pesar de que no tenían raíces muy profundas y sobre todo porque estaban atacados por fuertes vientos. Entonces empezaron a darse cuenta de que si las raíces bien no eran profundas, eran superficiales, pero esas raíces se entrelazaban con las raíces del árbol que estaba a sus costados, que estaba alrededor de ellos. Entonces, lo que se dieron cuenta es que las raíces estaban unidas como una red que entre todas generaban una resistencia tan fuerte, muchísimo más que la que unas raíces profundas pueden ofrecerle a un árbol. Así es como los científicos mostraron que la unión de esas raíces superficiales generaban muchísima resistencia. La analogía es que si usted está orando solo en su casa, seguramente va a tener una respuesta, pero cuando usted está orando en conjunción con otras personas, va a tener una respuesta mucho más persistente y más evidente. Así que si usted está pensando en que yo no necesito congregarme, y entiéndame bien, no le estoy diciendo que vaya físicamente a la iglesia porque yo personalmente no lo recomiendo todavía. Lo que sí debería hacer es usted congregarse como generalmente lo está haciendo en las reuniones virtuales o los cultos virtuales que nosotros tenemos, tanto los miércoles como los domingos. Porque allí es donde su fe se va a fortalecer porque no se va a ver solo. Usted va a encontrar que hay personas que también tienen los mismos intereses que usted y seguramente también tenemos los mismos problemas que usted. Entonces, cuando vemos que hay alguien a nuestro alrededor que está bajo las mismas circunstancias, bajo las mismas presiones, que está bajo la misma necesidad, es cuando nosotros nos fortalecemos generando una red de raíces que están basadas en la fe en Cristo Jesús. De esa manera, usted no se va a sentir solo. Yo tampoco me voy a sentir solo porque veo que por lo menos tenemos a algunas personas que están interesadas en la palabra de Dios. Y qué mejor que nos reunamos virtualmente alrededor de la palabra del Señor. Porque eso es lo que nos fortalece. Nos fortalece y aumenta nuestra fe. Mire lo que dice Hebreos 10:25. Vamos a empezar a mirar la palabra del Señor. Y en Hebreos 10:25 lo que podemos leer es lo siguiente. Dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Mire lo que dice la palabra del Señor. Nosotros debemos congregarnos primero
porque la palabra del Señor nos insta a que nos congreguemos. Usted ha escuchado ese viejo refrán que dice, en la unión está la fuerza, o la unión hace la fuerza. Y aquí lo que el Señor nos dice es que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino más bien exhortándonos unos a otros, porque el día se acerca. ¿Y de qué día está hablando el Señor? Está hablando justamente del día en que el Señor va a venir a la tierra para llevar a su iglesia. ¿Y de qué otra forma usted podría escuchar la palabra de Dios si no se congrega? Ya habíamos dicho varias veces que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Así que si usted tiene la idea de que está haciendo bien reuniéndose solo en su casa, postrándose al Señor, haciendo un devocional, está bien, pero usted necesita algo adicional. Usted necesita reunirse con otras personas que tienen la misma intención y sobre todo quieren alabar a Dios. Por eso es que nosotros los domingos en la mañana empezamos con un tiempo de adoración al Señor y empezamos cantándole al Señor. Porque usted, cuando está solo, puede adorar y puede cantar, pero cuando usted se reúne con otras personas en el mismo sentir y todos cantamos y todos adoramos, la palabra del Señor dice que el mismo Señor Jesucristo está caminando en medio de esas brasas, de esos carbones encendidos que somos nosotros el momento en que adoramos. Y es así como el Señor se manifiesta de una manera sobrenatural en nuestras vidas y Él va ministrando no solo su palabra, sino también ministrando su espíritu. Así que el beneficio de congregarnos está mucho más allá de nuestra comprensión humana. Por eso el Señor nos dice, no dejen de congregarse como otros tienen por costumbre. Y estoy seguro que muchos de nosotros hemos llegado algún momento a dejar de congregarnos por varias razones. Entre ellas, porque no nos sentimos cómodos en una iglesia, porque no nos sentimos cómodos con el pastor o con el predicador, porque no nos sentimos cómodos con las personas que asisten a esa iglesia, porque no hablan nuestro idioma, porque no tienen nuestro mismo nivel de conocimiento, seguramente, o por algunas otras razones que podemos considerarlas como importantes, pero que al final son razones que no son suficientes como para dejar de congregarnos. Si usted ha estado en una iglesia de esas en las que no se siente bien, donde no hablan el idioma espiritual que usted habla, busque otra iglesia donde se predique la sana doctrina y donde sea Cristo Jesús el centro de la predicación. Estoy seguro que existen muchas personas que se han encontrado en situaciones en las que cuando han ido a una iglesia buscando ayuda espiritual, buscando que aumenten su fe, han escuchado prédicas que están centradas en una motivación almática, en una motivación únicamente de las emociones. Los predicadores se han centrado en no exponer la palabra de Dios ni a Jesucristo como la razón de la reunión, sino más bien es una reunión de motivación como si fuera una reunión de ventas, en la que están vendiendo el evangelio de la prosperidad. ¿A cambio de qué? A cambio de recursos para que esa iglesia, para que esa congregación siga creciendo. Y allí es cuando nos hemos encontrado con un resentimiento interno, dándonos cuenta de que el Señor ha sido usado para fines que son estrictamente particulares de algunos líderes de algunas iglesias. Y como siempre digo, el Señor tendrá y tomará cuentas de aquellas personas. Pero no podemos nosotros alejarnos de una congregación o no podemos dejar de congregarnos tomando como excusa simplemente el hecho de que la persona que es el líder de la iglesia no me cae bien o ha cambiado o me molesta. Porque nosotros no debemos seguir al hombre, nosotros debemos seguir a Jesucristo. Y si usted no encuentra a Jesucristo en esa iglesia, busque otra iglesia.
Todos tenemos la libertad para andar y para buscar y para encontrar y para entrar en una iglesia que nos agrade, donde nos sintamos cómodos, sobre todo donde prediquen la sana doctrina, donde hablen de Jesucristo, donde no les quilmen a las ovejas, sino más bien todo lo contrario, le prodiguen de amor, de paz, de tranquilidad, de ayuda espiritual, que haya alguien del otro lado que pueda escuchar sus necesidades espirituales. Por justos pagan pecadores. Y es así como muchos cristianos se han resentido con las iglesias locales, justamente por esto, porque se han dado cuenta de que se han aprovechado de su inocencia, de su verdad, de su necesidad de congregarse. Se han aprovechado de muchas personas que con el corazón en la mano han ido y se han volcado y han ofrecido su contingente a líderes que no han sabido respetar esa sinceridad de muchas personas y se han aprovechado de las personas y han hecho que esas personas se vuelvan en empleados del líder y empleados sin salario, únicamente con la excusa de que cada uno de ellos están haciendo algo para Dios, pero finalmente no es eso, sino que están alimentando una figura de alguien que simplemente es otra persona más como usted y como yo. Pero para tomar como referencia qué es lo que nosotros debemos hacer, siempre tenemos que mirar lo que la palabra nos dice respecto a Jesús. Vayámonos a Lucas 4:16. Lucas 4:16. Y el doctor Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, dice, vino a Nazaret, donde se había criado. Recuerde que Jesús nació en Belén, pero él fue a Nazaret. Nazaret es un pueblo donde estaban congregados muchas personas que eran descendientes directas de David. Y en este caso, los padres humanos de Jesús eran descendientes directos por los dos lados, tanto por el de José como por el de María, eran descendientes directos de David, cumpliéndose las profecías acerca del nacimiento de Jesús y que el Mesías tenía que tener una ascendencia directa hacia David. Y dice, vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, es decir, en el sábado para los judíos, y entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Mire lo que dice aquí. Jesús entra a una sinagoga en el día de reposo, en el sábado, conforme a la costumbre que él tenía. Y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en Jesús. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Una de las razones por las cuales nosotros debemos congregarnos en este tiempo de pandemia virtualmente, aunque sea virtualmente, es que el Señor Jesús se congregaba. Y acabamos de leer que Él entró en la sinagoga como era su costumbre. El Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, se congregaba. Él obviamente tenía una relación íntima, una relación espiritual con su Padre, con el Padre Celestial. Y yo le pregunto a usted, ¿usted tiene una relación íntima con su Padre Celestial? ¿Usted le dedica tiempo a la oración, a la meditación de la palabra, a la lectura de la palabra de Dios? ¿O simplemente se acuerda de que existe un Dios cuando en su reloj o en el calendario aparece el día miércoles o sobre todo aparece el día domingo?
Sí, yo sé que es una pregunta difícil, pero solamente quiero hacer notar que Jesús, a pesar de ser el Hijo de Dios, él tenía una relación y él tenía tiempo especial con su Padre. Él en la mañana, muy temprano en la mañana, se levantaba a orar y él hacía que esa relación con su Padre sea una relación muy íntima y una relación extremadamente fuerte. Y nos dice a través de la palabra que el Señor Jesucristo iba regularmente a la sinagoga. Y ahora, ¿qué es la sinagoga y por qué aparece la sinagoga aquí? Recuerden ustedes que el último templo que fue construido en Jerusalén era el sitio y el único sitio donde todos los judíos tenían que acudir a presentar sus respetos a Dios, sus sacrificios a Dios y a escuchar la palabra que se predicaba en el templo. Sin embargo, cuando el templo fue destruido por los babilonios y fueron exiliados los judíos de Jerusalén, ellos tuvieron que en Babilonia, es decir, en el exilio, crear estos sitios denominados sinagogas que reemplazaban de alguna manera al templo, y en ese sitio, en la sinagoga, es donde tenían guardados los libros de la ley, los libros del Antiguo Testamento, y donde habían los líderes religiosos que predicaban la palabra al resto de judíos. Entonces Jesús, en esta sinagoga, entra, como era su costumbre, porque él estaba acostumbrado a ir todas las semanas a la sinagoga. Y vemos que el Señor Jesucristo es permitido o le dan la oportunidad para que él pueda participar dentro de este servicio religioso. Y así es que le permiten a él tomar el libro de Isaías y leerlo, algo que no estaba permitido para personas que no pertenecían a la congregación, que no eran parte de la iglesia. Entonces, el ministro, el líder de esa sinagoga, reconocía a Jesús, obviamente, porque era su costumbre ir y reunirse allí en esa congregación. Entonces le llama, le da el libro de Isaías y el Señor Jesucristo abre el rollo, porque recuerden que así como nosotros encontramos la Biblia, no fue lo que tenía el Señor en ese momento. El Señor simplemente tenía rollos donde estaban los diferentes libros de los profetas, pero no estaban divididos ni en capítulos ni en versículos. Eso fue muchísimo después, cuando se crearon los cánones de la Biblia, donde se estipularon los diferentes 66 libros de la Biblia y donde se establecieron los capítulos y los versículos para la fácil comprensión y la fácil lectura para nosotros. Los capítulos y los versículos fueron puestos para nuestra ayuda. Eso no existía y no existe, de hecho, en los libros originales. Entonces, el Señor Jesucristo, como estaba acostumbrado a manejar los rollos de donde estaban los libros, él extiende el libro de Isaías y encuentra este versículo o esta porción de la palabra, para ser más claro, y él empieza a decir: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Y aquí lo que nosotros tenemos que entender es que si el Señor Jesucristo se congregaba, si el Señor Jesucristo tenía por costumbre ir a la sinagoga, si él era una parte activa de esa iglesia, de esa sinagoga, pues le permitían tomar el libro y leerlo. Asimismo, nosotros deberíamos tener por costumbre el reunirnos, aunque sea de manera virtual, y de participar, ya que no podemos hacerlo a través de la plataforma. Lo que sí podemos hacer es participar leyendo la palabra del Señor a otras personas, sobre todo a personas que estén cerca de nosotros, personas que consideremos que necesitan escuchar la palabra de Dios, familiares, amigos, compañeros de trabajo, personas que estén muy necesitadas. Y mire, mi hermano querido, mi hermana, esta época, la época de fin de año, es donde muchísimas personas se van a quebrantar. Muchas personas han sufrido tanto la pandemia que están a punto de explotar. Y va a llegar este momento de la Navidad y este momento del Año Nuevo en el que
Los sentimientos van a estar a flor de piel y va a haber muchas personas que van a necesitar una palabra de aliento. Van a necesitar a alguien que les pueda confortar espiritualmente. Y qué mejor que usted lo pueda hacer a través de la palabra de Dios y pueda utilizar la palabra para tranquilizar, para dar paz, para estabilizar espiritualmente a las personas. Por eso es que el Señor lo que hace cuando empieza a leer, nos dice que el leer la palabra de Dios, que el congregarnos en una sinagoga o en una iglesia o a través de esta plataforma es para dar las nuevas a los pobres. ¿Y qué significa esto? Significa predicar el evangelio de Jesucristo. Eso significa que a las personas inconversas, a las personas que no entienden que tienen que ser salvas para poder ir al cielo, caso contrario, si siguen así van a ir al infierno. A esas personas debemos predicarles y podemos exponerles la palabra de Dios, sobre todo con el plan de salvación de Jesucristo para sus vidas. Si no hacemos eso, pues entonces no estamos siguiendo lo que el Señor Jesucristo quiere de nosotros. Va entendiendo el sentido de la palabra, no dejéis de congregaros como otros tienen por costumbre. Nuestra costumbre debería ser justamente todo lo contrario. Nuestra costumbre debería ser, y es más, para nosotros, para mi familia, se ha hecho tan cotidiano, se ha hecho tan natural el tener estas reuniones tanto los domingos como los miércoles. Antes ni siquiera teníamos los miércoles por cuestiones de trabajo. Ahora yo paso los miércoles aquí en casa, estoy saliendo a trabajar únicamente los martes y los jueves, pero como me quedo en casa los miércoles, entonces tengo la oportunidad de predicar para ustedes. Y de esta manera, para nosotros no es una carga, sino más bien es todo lo contrario, es una bendición de Dios que Él nos permita, es un completo honor para una persona como yo, pecadora, seguramente como usted y como todos los demás, que el Señor me permita hablar de su palabra. Es un honor. Y asimismo usted va a sentir ese honor cuando usted le predique la palabra a otras personas y les muestre y les exponga el plan de salvación del Señor Jesucristo. Ese es el fin de la congregación. Fortalecernos, porque todos estamos como esos pinos con las raíces muy superficiales, superficiales por el pecado, porque no hemos podido arraigarnos y no hemos podido meter nuestras raíces en lo profundo para ser fuertes y todavía nos seguimos tambaleando. Pero si nosotros estamos reunidos con otros hermanos que también están pasando por las mismas circunstancias, que también viven esa carne que todavía nos está alando hacia abajo en lugar de alarnos hacia arriba, entonces nos vamos a fortalecer en la unión con otros hermanos que están experimentando los mismos problemas. Y así podemos extender una red espiritual para que las raíces, en lugar de ser profundas, por lo menos sean unas raíces que estén extendidas y nos podamos soportar los unos a los otros. Y orando los unos por los otros es como el Señor nos pide que nosotros hagamos nuestro camino cristiano. Orándole al Señor por todas las personas que están alrededor nuestro, las personas que se congregan virtualmente con nosotros, y es algo que yo hago por costumbre y lo hago con todo el gusto, por todas las personas que se reúnen con nosotros, por todas las personas que sin conocerles también ven las prédicas en las redes sociales, en Facebook y en el YouTube. Y espero que esto sea de beneficio espiritual para cada uno de ustedes, para cualquier persona que lo haga, para cualquier persona que lo vea. Nos debemos congregar porque Jesús lo hizo, porque Jesús se congregaba, porque Él nos dio la muestra de cómo teníamos que nosotros hacerlo. Debemos reunirnos porque en la unión está la fuerza espiritual, porque podemos ver alrededor y podemos ver que hay otras personas que también tienen la misma necesidad, que también quieren y tienen hambre de escuchar de Dios. No hacer esto de manera religiosa, porque nosotros no seguimos ningún rito, ni adoramos una figura,
ni estamos detrás de un ídolo. No lo hacemos de manera religiosa, sino lo hacemos de manera racional, consciente, sabiendo que hay un Dios espiritual que nos pide que le adoremos en espíritu y en verdad, y que está buscando ese tipo de adoradores. Y esta es una forma de adorar, de meditar en la palabra del Señor, de buscar las respuestas a las grandes interrogantes que cada uno de nosotros tenemos. El Señor Jesucristo tenía la costumbre, el Señor Jesucristo era parte de la congregación. Al Señor Jesucristo le permitieron que se levante, que tome el libro. El Señor Jesucristo sabía muy bien cómo manejar los rollos de los libros, sabía dónde estaban las porciones, Él sabía perfectamente dónde estaba lo que Él quería leer. Y ese día lee lo que para nosotros debería ser un mandamiento, predicar las buenas nuevas a los pobres. Y aquí no solamente está hablando de pobres en el sentido económico, sino está hablando de pobres en el sentido espiritual. Porque una persona que no tiene a Cristo es pobre completamente o menos que pobre. Gracias a la voluntad del Señor, gracias a que Él ha tenido misericordia con nosotros, no por nuestros méritos, es que nosotros tenemos la oportunidad de haber estado cerca de la palabra del Señor y haber entendido que el Señor Jesucristo es el único camino que tenemos para la salvación eterna. Esa oportunidad es la que nosotros necesitamos darle a otras personas, a otros pobres. De eso se trata. Nosotros dejamos de ser pobres para ser ricos en las misericordias de Cristo. Pero si una persona no está en Cristo, es extremadamente pobre. Es una persona miserable. De eso se trata. Este es el propósito de congregarnos. Conocer más de la palabra del Señor, porque si usted está congregándose en un lugar donde se predique la sana doctrina, usted va primero a incrementar su fe por el oír la palabra de Dios y luego va a incrementar su conocimiento espiritual para que cuando alguien le haga alguna pregunta, usted sepa exactamente lo que debe contestar. Seguramente tal vez no recuerde ni el capítulo, ni el versículo, ni el libro, pero lo que sí va a recordar es que algo está escrito en la palabra de Dios que dice así. Y eso es mejor. Porque teniendo el conocimiento es como nosotros podemos afirmar nuestra fe. Y no hay nada mejor que nosotros, cuando estemos en la oportunidad de predicar a otra persona, citemos lo que conocemos de la Biblia. Lo que para nosotros es una verdad que no cambia, una verdad que siempre va a estar allí, porque está viviendo, la palabra del Señor está viviendo en nosotros. El Señor Jesucristo nos dice a través de lo que Él ha leído en el libro de Isaías, que debemos evangelizar a los pobres, que debemos dar libertad a los cautivos y oprimidos. ¿Cuántas personas están oprimidas por la depresión, por algún tipo de espíritu maligno inclusive, por la enfermedad, que es un tipo de espíritu, por la desesperación, por la angustia, por el dolor, por el orgullo, que son espíritus que están sobre las personas, que no las dejan vivir en paz, por lo tanto están atadas y están sin libertad, están cautivas de sus propios espíritus, están cautivas de sus propios miedos, están cautivas de sus propios pecados, están cautivas de sus propios vicios. Solamente la palabra del Señor a través del Espíritu Santo es que puede dar la libertad a esas personas que están cautivas. Romper esas cadenas que les atan al pecado para que puedan ser libres. Y eso es lo que podemos hacer nosotros predicando la palabra del Señor. Dice que también debemos dar vista a los ciegos. ¿Cuántos ciegos están caminando por las calles, ensimismados en sus propios problemas, rumiando sus propios problemas, sin darse cuenta de que estamos aquí en esta tierra con un fin, que hay algo mucho más allá que el horizonte, que hay un mundo espiritual al cual nosotros vamos, en el cual viviremos eternamente y para siempre?
que hay otro mundo, que hay algo que está mucho más allá de las cuatro paredes, entre comillas, en las que vive la gente. ¿Cuántos ciegos van dando golpes de ciego porque no conocen la palabra del Señor? Porque no conocen el camino, porque no conocen la luz. Pero aquellos que tenemos la oportunidad o que hemos tenido la oportunidad de ser salvos y de conocer la palabra del Señor, podemos caminar con la esperanza firme y férrea de que hay algo mucho más allá y que es muchísimo mejor que nos está esperando. Y que nosotros tenemos la garantía por la sangre de Cristo derramada en la cruz de que vamos caminando hacia allá. A pesar de nuestros errores, a pesar de nuestros problemas, a pesar de nuestros conflictos, tenemos la esperanza y eso nos hace ser diferentes a los que caminan como ciegos, a los que caminan como cautivados por el pecado, por el dolor, por la angustia, por los problemas. El Señor nos dice que debemos reconciliarnos con Dios. La palabra de Dios lo que nos permite es reconciliarnos con Dios a través del Señor Jesucristo. Solo Cristo nos da la mano para que podamos volver hacia Él, volver hacia el Padre. El Señor Jesucristo es el único camino, es el único medio, es el único mediador entre nosotros y el Padre. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, se abre ese puente que estaba vedado para nosotros, un puente que ni siquiera existía. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, ese puente se empieza a construir y ese puente es Jesús. Y caminamos a través de Jesús para llegar nuevamente a donde estuvimos antes de haber nacido, en las manos del Padre, en el cielo, en el paraíso. Por eso es que el Señor Jesucristo dejó un legado aquí en la tierra a través de sus apóstoles, de sus discípulos, para plantar iglesias. Sí, esas iglesias, así como la nuestra, una iglesia pequeñita. Una iglesia pequeñita donde gracias a Dios podemos sentir la presencia de Él. Y estoy seguro que usted y yo hemos sentido esa presencia, que usted y yo hemos vivido la presencia del Señor, que usted y yo hemos logrado tener una conexión con el Señor a través de esta iglesia pequeñita. Yo le pido, mi hermano, mi hermana, que no deje de congregarse, que organice bien su tiempo para que pueda usted estar presente en cualquier congregación. Yo sé que hay muchas opciones para que usted pueda conocer de la palabra del Señor. Escoja la que usted crea que es mejor para usted. Pero haga una costumbre el congregarse. Porque esa costumbre es la mejor que puede usted adoptar. Porque esa costumbre le va a permitir a usted estar en armonía con el Señor y eso va a permitir que usted tenga armonía con usted mismo. Y va a ver que todas las cosas se van a ir alineando. Porque su mente va a estar en la mente del Señor. Porque su mente va a estar en los caminos del Señor. Porque su mente va a estar haciendo lo que el Señor le pide. Así que mi hermano, este es el mensaje que le quería traer. No deje de congregarse. Hágalo por usted mismo y por las personas que están a su alrededor. Yo le quiero decir que el Señor va a bendecir esta costumbre de congregarse. Y cuando lo haga, hágalo puntual y hágalo con todo el corazón. Y cuando le digan que cante, cante con todo el corazón, aunque cante mal. Pero el Señor está escuchando y el Señor camina en medio de la alabanza de su pueblo. Eso es lo que dice la palabra. Y donde 2 o 3 están reunidos en el nombre del Señor, Él está allí. Su presencia está allí. Y estamos seguros que el Señor está con nosotros. Así que le mando un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo. Dios mediante, nos vemos el próximo domingo a las 10:30
Que el Señor los guarde, que tengan una linda noche y que el Señor les bendiga abundantemente. Un abrazo a todos.